¿Empezamos? Bueno, soy Viviana, seré vuestra oradora en la ceremonia de mañana. ¿Cómo estás? Pues a ver, primero cosas prácticas. Confirmar que la ceremonia será mañana a las 12 de mediodía, ¿correcto? ¿Vale? Que habéis solicitado una ceremonia laica en castellano. Que nada, que no te preocupes, que estás en buenas manos, que vamos a intentar hacer algo bonito para mañana. ¿Vale? Lo hacemos entre los dos, yo te voy a ir guiando y, y te voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir creando juntos. Es importante que la familia, que habléis. Yo creo que es importante, sobre todo para vosotros, porque es una situación tan inverosímil, ¿no? Tan surrealista, tan irreal, que de repente que tengáis vuestro momento para expresar con palabras aquello que sentís o aquello que no le habéis podido decir porque no os habéis podido despedir, porque se ha ido sin despedirse, yo creo que es muy importante para vosotros. También intento que una ceremonia o un homenaje no sea tratar de no hacer un drama. Ya de por sí es dramática la situación, entonces por eso vamos a intentar hacer una alegoría de su vida. ¿Cómo me lo definirías como chico, como hombre? A nivel de carácter, ¿qué tipo de personalidad tenía? ¿Cómo era? Em, Defínemelo con adjetivos o con frases. ¿Cómo, cómo me lo describes? Hola, mira, sóc la Sandra, l'oradora que farà demà la cerimònia de la mare. Mira, del que es tracta demà és fer-li una cerimònia a la Isabel, la mare, i he parlat amb la Isabel, filla, amb la teva germana, i m'ha dit a veure si tu em podries donar un altre punt de vista, perquè ella en els últims temps, en els últims anys, s'ha trobat bueno, doncs amb una Isabel mare molt perfeccionista, sí, molt canviada, sí. I el, el dolor de la mare, el dolor de la mare ha fet que es faci una cuirassa, ho entenc perfectament, ha fet una, clar, cuirassa. Tot és important, i tant que sí. I si ho és per tu, ho és per mi perquè és el vostre homenatge. Vale? Molt bé, Olga. Una abraçada molt, molt forta. Bona nit, guapa. Nunca es fácil despedirse de los seres queridos, por supuesto, pero no debemos olvidar que siguen vivos en nosotros.
en la memoria de todos los momentos que habéis compartido, de todo lo que habéis vivido juntos, de todas esas anécdotas entrañables que recordáis y que siempre os acompañarán. Eso es lo que hemos venido a hacer hoy aquí, compartir nuestras emociones y percibir la amorosa presencia de los demás, intentando apaciguar el inmenso dolor que sentís y esa sensación de desasosiego. Esta ceremonia no tiene como objetivo paliar ese vacío que os invade, sino que intentaremos calmarlo con su recuerdo. ¿No crees que cualquier ceremonia de despedida de cualquier país o cualquier etnia o religión al final son bastante parecidas? Quiero decir que todo, que al fin y al cabo lo que el ser humano en general quiere es perder el miedo a la muerte, a que después de la muerte no haya nada más. Yo creo que si tú, o sea, la relación que tú tienes con la muerte, al final es la relación que tú tienes con la vida. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y antes no lo hubiera pensado jamás, jamás en la vida. Hay personas que tanto en religión tienen conciencia y creen firmemente en eso y van ahí y eso les da consuelo, y hay otras que han desarrollado sus propias creencias y creo que cogen lo que te decía, un poquito de todo y eso les consuela. Al final es como estamos nosotros en un momento de esperanza, ¿no? De la gente, de decir, bueno, hay algo más allá, vamos a decir adiós a este ser querido que se nos ha ido, pero que va a estar en otro estado, en otro lugar, en otro, ¿no? Cuando les enseñas el texto, la oratoria, para que puedan echarle un vistazo antes, dicen, ¡hala! Es que era exactamente así. Ah, qué guay, ¿no? Que hemos sabido escuchar y plasmarlo en palabras y ellos ven que sí, ¿no? Que era así. Eso. La verdad que es un trabajo de mucha escucha, porque si no estuviésemos escuchando, pondríamos otras palabras, y supongo que no verían a su persona allí, ¿no? Plasmada. La verdad es que es muy bonito. No me ha pasado nunca, no sé si a ti te ha pasado, de que voy a hacer una ceremonia a un señor que, bueno, no va a venir nadie de público, de espectadores, de familia, de gente que lo acompaña, no va a venir nadie porque tenía Alzheimer hace muchísimos años y no tenía familia. Entonces me han dado el teléfono de la persona para poder entrevistar y era una trabajadora del centro donde estaba viviendo. Wow. Y le preguntaba, digo, ¿cómo era? Me dice, no sé. Y yo, bueno, pero ¿qué le gustaba hacer? Pues no sé. Digo, bueno, a ver, dentro de su grado de Alzheimer no vamos a hablar del pasado porque no lo sabemos. Digo, pero en su día a día, ¿qué le hacía vibrar? ¿Qué le gustaba? Dice, le gustaba que le pusieran música. Entonces cuando le ponían música, pues a él le cambiaba la cara. Digo, bueno, ya tengo algo. Mis apuntes fueron música. Y me dice, también cuando le sacamos a pasear y le toca el sol en la cara, también le gusta. Digo, vale. Sí. Pero es curioso porque me inquieta más el tener que preparar una despedida para este señor que se llama José, yo lo llamo Don José,
sin que haya nadie, solo para él. Es porque es realmente puramente honesto, porque no lo hago para nadie que esté escuchando, lo hago para él, que no sabemos si está o no está, o no, es como para decirle el último adiós, si está todavía por aquí, para que pueda... Torno de la dolçor de les muntanyes i de veure el mar blau de dalt dels cims. Tot era ple de llum i alegria. Pels plans brillaven tremolant els rius. Tot era a prop i lluny i tot tenia com una resplendor d'eternitat. Aquell repòs que l'ànima somnia per quan aquest camí s'haurà acabat. Estimat José, tinc entès que la gent que pateix una malaltia com l'Alzheimer o la demència, a mesura que l'enfermetat va avançant, cada cop estan més a prop del ser, de l'existir, d'estar en un altre pla. Tinc entès i m'agrada molt la idea, que sou com una mena d'àngels que esteu mig a la terra, mig en un lloc diví, espiritual, ple de joia. M'han dit que somreies tot el dia i m'emociono de pensar-te, d'imaginar-te feliç. I com que també m'han dit que t'agradava molt escoltar la música que et posaven, t'he posat una que he pensat que t'agradaria, aquest cop del Frank Sinatra, per desitjar-te un bon fi de viatge, perquè ja fa temps que estàs viatjant, oi? Gaudeix, José. Fins aviat.